Buenos días. El día de hoy estaremos en la clase de matemáticas, ciclo 4. El día de hoy veremos producto y división de números enteros. Listo, entonces quería recordarles eh, esta parte, ¿cierto? Que hace parte de la multiplicación, ¿cierto? Entonces acá voy a rayarle la pantalla. Tenemos este numerito, entre paréntesis, que es el 3, ¿cierto? Uy, qué pena, se rayó un poco feo. Es el número 3, ¿cierto? Y es el multiplicando, ¿cierto? Y el multiplicador vendría siendo el número que lo acompaña, en este caso es el 2. ¿Listo? Y el resultado de esta multiplicación, ¿sí? Esperen, lo traigamos acá, este es el multiplicador, ¿cierto? Y el resultado en este caso sería el producto, ¿cierto? Que es la multiplicación de 3 por 2. ¿Listo? Entonces esperemos que haya quedado otra vez claro esto y que lo recuerden. Entonces tenemos el multiplicando, ¿cierto? El primerito número y el multiplicador, que es el segundo número por el que se multiplica ese primero, ¿cierto? Y el resultado es el producto. ¿Listo? Entonces, continuamos. Tenemos esta parte, ¿cierto? Que ya es el producto de enteros. ¿Listo? Entonces, para multiplicar enteros, ¿qué debemos saber o qué debemos tener en cuenta? Multiplicar los números del signo. ¿Listo? Ya les voy a decir que cuando es menos por menos, más por menos y demás. ¿Listo? Y aplicar la regla de los signos, que la regla de los signos es esta que tenemos por acá. Bueno, en esta parte de multiplicar los números sin signo, es multiplicar los números como le hicimos anteriormente, perdón, y la segunda se hace aplicar la regla de los signos. Ya les voy a explicar el paso a paso, ¿listo? Esta es la regla de los signos, ¿cierto? Entonces acá vemos que más, que está encerrado acá, permítame y lo encerramos con amarillo, este más, ¿cierto? Y este más, ¿cierto? Se están multiplicando. Al yo decir más por más, me va a dar más. ¿Listo? En el siguiente caso tenemos menos, ¿cierto? Por menos, ¿cierto? La multiplicación de menos por menos nos va a dar más. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos signos diferentes, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un más, ¿cierto? Vamos a hacerlo con verde, ese más, y al lado tenemos un menos, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo más por menos, el resultado es menos. ¿Listo? Ahora, si cambian de posición, veámoslo así. Menos por más, acá tenemos el menos. Si quieren, vayan tomando apuntes, por favor. Si tenemos menos por más, el resultado de eso nos va a dar menos. ¿Listo? Entonces, para que tomen apuntes, lo voy a dejar ahí un segundo. ¿Claros hasta acá? Esa es la regla de los signos para la multiplicación. ¿Listo? ¿Sí o no? Profe, Listo. Entonces ya creo que ya lo anotaron. Voy a borrar esta parte para poder continuar. Listo. Entonces, retomando eso anterior, permítame, mi borro esto de acá. Retomando esto de acá, ¿cierto? Otra vez tenemos la ley de los signos. Entonces, para que recuerden, cuando son signos iguales, ¿cierto? Como ustedes ven acá, tenemos más por más, el resultado es más. ¿Listo? Para que lo tengan igual. Signos iguales, el resultado va a ser positivo. ¿Ok? Ahora vamos para esa parte donde tenemos dos signos iguales, ¿cierto? En este caso es menos por menos, ¿cierto? Como son signos iguales, al yo multiplicarlos, el resultado va a ser positivo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, signos iguales, resultado positivo. ¿Listo? Ahora, cuando son signos diferentes, ya lo habíamos visto antes, para que quede más claro, cuando son signos diferentes, tenemos menos por más, ¿cierto? El resultado va a ser menos, ¿listo? Y en la otra, más por menos, ¿cierto? Signos diferentes, el resultado va a ser menos. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta.
¿Listo? Entonces repito, signos iguales, el resultado va a ser positivo, signos diferentes, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Continúo. Permítame 2 segundos. Listo. Acá está un ejemplo. Entonces, ¿qué nos decía la primera parte? ¿Qué nos dice, qué nos decía esta primera diapositiva? Listo. Nos dice, para usted multiplicar números enteros, lo primero que debe hacer es multiplicar los números sin signos. Luego aplicar la regla de los signos. Entonces, si me dice eso y siguiendo esos pasos, ¿qué debo hacer yo primero? Multiplicar los números, ¿cierto? En este caso yo no le voy a prestar atención, presten atención acá, no le voy a prestar atención a estos signos. A estos signos no les voy a prestar atención, ¿cierto? Yo los voy a omitir en este caso. Y yo digo, listo, pues yo tengo que multiplicar esto normal, ¿cierto? Entonces yo tengo que multiplicar. Yo comienzo multiplicando los números y digo, yo tengo que multiplicar este 4 y este 3. Si yo multiplico 4 por 3, ¿cierto? El resultado es 12. Ahora sí, yo después de que haya, ¿cierto? Después de que yo ya haya multiplicado sus números, ¿cierto? Ya he hecho eso, ahora sí me tengo que preocupar por los signos, ¿cierto? Entonces, yo digo, vea, este tiene un más, este es más, pero ahí le cambiamos el color para que no se confunda. Este es más y este es más, ¿cierto? Y si yo aplico esto de la ley de los signos, ¿cierto? Entonces me dice que más por más, el resultado va a ser más, ¿cierto? Recordemos que signos iguales, el resultado nos da positivo. ¿Listo? Preguntas, dime. ¿Tienen preguntas? ¿No? Sí, cuéntame. ¿No? Bueno, continúo. Vamos para el siguiente. Nos damos cuenta que tenemos que primero multiplicar los números nuevamente, ¿cierto? Entonces yo digo 2 por 5. Voy a omitir ese menos y ese menos que tiene el multiplicando y el multiplicador. ¿Listo? Los voy a omitir en este caso, solamente me voy a preocupar por los números, ¿cierto? Entonces yo digo, 2 por 5, ¿cierto? Pues al hacer yo esa multiplicación me da 10. ¿Listo? Ahora sí, yo digo, vea, ahora sí me tengo que preocupar por esos signos, ¿cierto? Entonces, me preocupo por este signo y me preocupo por este signo. Si no sé si se está viendo, ahí los encerré en un verde. Entonces yo digo, menos por menos, en la ley de los signos, me va a dar más, ¿cierto? Porque signos iguales es positivo. Y de ahí es donde tenemos este más. ¿Listo? Eso para que quede claro. ¿Listo? Otra cosita, si ustedes quieren omitir ese más, puede que solamente esté el 10, no hay problema. Recuerden que eso cuando está así es positivo. ¿Listo? No hay necesidad que si quieren que le escriba ese positivo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos para la siguiente. Lo mismo. Yo digo, me tengo que preocupar, ¿cierto? Me tengo que preocupar por los números primero, por el 4 y por el 2. Entonces yo digo, listo, voy a hacer esa multiplicación primero. Entonces digo 4 por 2, pues el resultado de esa multiplicación es 8, ¿cierto? Acá lo tenemos, 8. Y ahora sí voy con los signos. Ahora sí me preocupo por esta parte de los signos. Con rosado lo voy a hacer porque tengo más, ¿cierto? Y tengo menos. ¿Listo? Entonces yo miro la ley de los signos, ¿cierto? Volvámonos. No, yo digo, bueno, ¿cuánto es más por menos? Entonces yo digo, listo, más por menos son signos diferentes y su resultado es negativo. Listo, entonces yo ahí tendría que escribir el negativo. Por eso nos da menos 8. ¿Claros hasta acá? ¿Sí o no? Fácil, No, ¿verdad? profe. Ya lo vuelvo a repetir, ¿listo? ¿En cuál te quedaste? ¿Cuál me dices, no, profe, no entendí esa parte? Profe Gabriela, Sí, cuéntame, Gabriela. eh, en, en el último pedacito, en Acá lo de donde los usted tiene signos. un chulito. Bueno, un chulito se fue muy largo. ¿Acá? Sí, sí, señor. Sí. O sea, pues de los signos.
Ok, Gabriela. Los anteriores, perfecto, ¿cierto? ¿Lo entendiste? Sí, sí, señor. Listo. Es exactamente lo mismo, Gabriela. Resulta que tú te vas a preocupar por los números, es decir, por este 4, Sí. por este 2. Este es el primer paso que vamos a hacer. Perdón, este es el primer paso que vamos a hacer, preocuparnos por esos números. Listo, yo ya sé que tengo el 4 y el 2. Voy a hacer la multiplicación y digo, 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. Ujú. Listo, yo escribí el 8. ¿Sí? Hasta el momento este signo, no, No todavía no importa. está, ¿listo? Todavía Ah, no te ya. preocupes por él. Todavía omitamos que ese signo está. Después de que tú hayas hecho esa multiplicación, ¿cierto? Sí. Te recomiendo los audios. ¿Listo? Entonces, ahora sí que tú hayas hecho esa multiplicación, te vas a preocupar por los signos. Entonces, tú dices, listo, yo tengo este más y tengo este menos. Ahora sí, yo tengo que hacer esa multiplicación de esa ley de signos. Si quieres, te devuelves a la tabla de los leyes de los signos, no hay problema. Entonces, volvamos a esta y me dice más por menos, es menos. Entonces, yo tengo que decir más por menos, ahí es donde sale este menos. ¿Listo? Por eso nos dio -8. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí o no? Si alguien no entiende, chicos, dígamelo de una vez y nos devolvemos o retomamos. ¿Listo? Entonces, seguimos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿cierto? Me dice, listo, lo que usted va a hacer ahora, ¿cierto? Es multiplicar -6 por 4. Entonces, lo mismo, yo me comienzo preocupando, en este caso me voy a preocupar por el 6 y por el 4. ¿Listo? Lo primero que yo tengo que hacer es esa multiplicación de esos dos números. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico 6 por 4, el resultado de esa multiplicación es 24. Si ustedes se han dado cuenta, hasta el momento no hemos tenido en cuenta, ¿cierto? No hemos tenido en cuenta ese signo, ese más. Ahora sí, posterior de que hayamos hecho esa multiplicación, sí nos vamos a preocupar por los signos. Entonces, yo acá tengo el menos, ¿cierto? Y acá tengo el más. Entonces, si ustedes se quieren devolver a la tabla de los signos, lo pueden hacer. O ustedes recuerdan, ¿cierto? Que signos diferentes nos va a dar negativo. ¿Claros hasta ahí? ¿Listos? Si Sí, quieren señor, profe. Si tienen preguntas, háganlas de una vez. Si no, pues anoten esto, un minuto para que lo vayan haciendo, para que quede claro, ¿listo? Y poder continuar. Entonces, anoten los ejemplos. Ya más adelante veremos más ejemplos, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Para que lo copien, por favor. Usuario, te recomiendo el audio, por favor. ¿Listo? Un minuto para que lo copien. Recuerden, signos iguales positivos, signos diferentes negativos. ¿Listo? Ustedes me dicen si ya lo copiaron. Continuamos. Entonces, permítame un paso. Listo. Ahora hay una serie de ejemplos diferentes. Por ejemplo, vamos para el primer ejemplo. Listo, que es este de acá, donde puse el chulito. Bueno, vamos a poner un chulito de otro color. Acá. Listo. Juan ahorra 6 al mes. ¿Cuánto ahorra al cabo de 4 meses? ¿Listo? Esto es una multiplicación, ¿cierto? Cuando él ahorra, es positivo para él. Veámoslo de esta manera, positivo, ¿cierto? 6, ¿cierto? Y queremos saber cuánto él ahorra en 4 meses. Entonces,
Eso lo tenemos que multiplicar por 4, ¿cierto? Esto es positivo para él, ¿cierto? Tenemos 6 positivo más 4 positivo, ¿cierto? Recordamos, si yo multiplico 6 por 4, 24, y signos iguales positivos, ¿cierto? Entonces nos da más 24. ¿Listo? Para que tengan ese ejemplo ahí claro. Vamos para el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos, Ana gasta 5 al mes, ¿cierto? Eso es negativo para ella, ¿cierto? Negativo. Si lo vemos, está acá negativo. Presten mucha atención. Acá está negativo, ese menos 5, ¿cierto? ¿Cuánto gastará al cabo de 3 meses, ¿cierto? Ahora necesitamos saber cuánto gasta en 3 meses, ¿cierto? Eso es más 3, ¿listo? Lo mismo, entonces decimos 5 por 3, 15, ¿cierto? Y menos por más, menos 15, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto gastará al cabo de 3 meses? Menos 15. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos para el último que dice, Luis gasta 7 al mes en CDs, deja de comprar durante 2 meses, ¿cierto? ¿Cuánto ha ahorrado? Entonces, él gastaba menos 7, ¿cierto? Y deja de gastar durante menos 2 meses. Acá tenemos el ejemplo, ¿cierto? Entonces sería menos 7 por menos 2, ¿cierto? Hacemos la multiplicación de 7 por 2, que nos da 14, y como son signos iguales, ¿cierto? Menos por menos, más. ¿Listo? Son unos ejemplos para seguir recordando esta parte de la multiplicación. ¿De acuerdo? Listo. Voy a pasar. Listo. Si ustedes se dan cuenta, acá hay ejemplos muy normales, ¿cierto? Como los que hicimos anterior, de dos números, ¿cierto? La multiplicación de dos números en estos dos primeros ejercicios. Pero luego viene la multiplicación de tres números, de 5 números. Y así ustedes pueden multiplicar 6, 7, todos con diferentes signos. ¿Listo? Yo quise retomar esta parte, ¿cierto? Para hacerlo con dos números, vamos a recordarlo. Entonces, en este caso, yo tengo este número positivo y este número negativo, ¿cierto? Tengo, ¿qué debo hacerlo primero? Multiplicar los números. Entonces yo digo, listo, voy a multiplicar 4 por 5, ¿cierto? Que 4 por 5 es 20. ¿Listo? Listo, ustedes dijeron, listo, profe, yo ya multipliqué los signos, perdón, los números, ahora me tengo que preocupar por los signos. Entonces yo tengo que ahora hacer la multiplicación de esos signos, ¿verdad? Entonces, yo tengo más y menos. Y según la ley de signos, signos diferentes, ¿eso qué nos va a dar? Negativo. De ahí, ay, permítame, se me fue. De ahí es donde viene este negativo. ¿Claros hasta ahí? Fácil, lo volvimos a recordar. ¿Ok? Listo. Profe, una pregunta. Siempre que el positivo esté a este lado, siempre nos va a dar, pues, Es decir, ese la pregunta es si yo tengo más, ¿cierto? primero. Sí. Por menos, eso nos va a Ujú. dar negativo, Igual. ¿cierto? Pero resulta que si yo tengo menos por más, Más. Sí. también nos va a dar negativo. Porque recordamos, Ah, recordamos que signos diferentes, la multiplicación es negativa. negativa. Ah, ya. Ah, bueno. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿No? Entonces, retomamos. Ahí hice la primera, ya esta salió, ¿cierto? Este primer ejercicio que tenemos acá ya salió. Este que está acá, listo. Ahora vamos para el segundo, que es demasiado fácil también, ¿cierto? Entonces tenemos que 2, ¿sí? 2 por 3 es 6. Listo, yo ya me preocupé por los números, hice la multiplicación de esos números. Luego de eso, ¿cierto? Ahora sí tengo que hacer la multiplicación de los signos. Y si recordamos, ¿cierto? Signos iguales nos va a dar positivo. Entonces, yo digo más por más, el resultado es más. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, yo ya hice el primero, el segundo. Ahora
¿cierto? Ahora vamos para el tercero. Si ustedes se han dado cuenta, los anteriores ejercicios solamente vienen con dos números, ¿cierto? Dos números multiplicados. En este caso ya tenemos tres números que se están multiplicando. Ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿cómo vamos a hacer eso? Si ya es diferente. No, es muy fácil, es igual de fácil que los anteriores. Presten atención. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a multiplicar lo mismo, primero los números, entonces ustedes pueden empezar. Pueden empezar 5 por 2, ¿cuánto es? 10, ¿cierto? Entonces usted lleva 10. Y ahora usted dice 10 por 6, perdón, en esa línea, 10 por 6, el resultado es 60. ¿Listo? Usted ya hizo la multiplicación de esos números, ¿cierto? Ya los multiplicó. Recordemos, 5 por 2, 10, 10 por 6, 60. ¿Listo? Usted ya tiene esos números, ya hizo esa multiplicación, ya se salió de los números, ahora se preocupa por los signos. Entonces, usted dice lo siguiente. Permítame. Usted dice, ya voy a hacer los signos, ¿cierto? Entonces yo digo, ve, acá tengo un más, acá tengo un menos, ¿cierto? Y acá tengo un menos. Lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Dicen, más por menos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Díganlo ustedes. Menos. Menos, Menos. profe. Menos. Menos. Bien. Y ahora, el resultado, veámoslo como el resultado de más por menos es menos. ¿Listo? Y ahora Menos. usted dice, listo, de estos dos me salió un menos, ¿cierto? Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Y Más. por ahí está el resultado de acá de más. ¿Claro? Lo voy a volver a hacer para que no, de pronto alguno quedó como, uy, ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Sí. Vuelvo y repito. Tenemos acá más y acá tenemos menos. Entonces yo digo, Menos. más por menos, eso es menos. Y ahí hacemos una rayita y acá decimos lo que llevamos, que es menos. ¿Listo? Ahora, menos por menos, ¿cierto? Estos dos, el resultado de esa, la multiplicación de esos dos signos, me va a dar positivo. Porque signos iguales, positivo o menos por menos, más. ¿Listo? Para que quede claro. Por eso, ahí nos sale el resultado de más. ¿Listo? Vamos a proceder. Si al igual alguno tiene preguntas, no duden en hacerlas. ¿Listo? Procedemos al siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, tenemos lo mismo. En este caso nos vamos a preocupar, ¿cierto? Nos vamos a preocupar por los números. Entonces, yo tengo lo siguiente. Voy a volver a rayar, ¿cierto? Yo tengo 6 por 5, ¿cierto? Vamos a empezar a multiplicar. Yo digo 6 por 5. 6 por 5, 30, ¿cierto? No hemos hecho nada más. 30 por 3. Uy, se me fue la línea. Espérenme, digo esto acá. 30 por 3. 90. 90, ¿cierto? 90 por 1. Uy, se me fue. 90. 90 por 1, 90, sí, señores. Y 90 por 2, ¿cierto? Ahí se fue otra vez. 90 por 2, 90 por 2, 180. Entonces, recordemos. 6 por 5, 30, ¿cierto? 30 por 3, 90, 90 por 1, 90, y 90 por 2, ahí está el resultado, 180. Ahora sí, ustedes, ¿en qué se deben preocupar después de hacer esa multiplicación? Los escucho. Ahora sí, Por los signos. sí, señora. Entonces yo digo, vea pues, este tiene menos, este tiene más, y comienzo. Menos por más, ¿cuánto es? Menos. ¿Cierto? Entonces tenemos menos. Y menos por más, ¿cuánto es? Menos. Listo, ahí voy. Acá vamos en menos, en este 3. Ahora digo, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más. ¿Cierto? Acá vamos en más. Pero si yo tengo un último menos, debo decir más por menos, ¿cierto? Más por menos, el resultado me va a dar menos. ¿Listo? Menos. Para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, profe.
Alguien me dice que no puede escuchar de lo que me dice, de pronto tienes que mirar el audio. Ya todos, mira bien el audio, porfa. Ok, espera y le escribimos en el chat, pues si no escuchan. Natalia, venga. Chicos, les recomiendo que si cuando se acabe este Zoom, entramos a este mismo, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Vuelvo y borro. Listo. Permítame 2 segundos que respondo algo en el chat. ¿Hasta acá claro? Listo. Entonces, continúo. Acá viene la explicación de que ustedes me dijeron, profe, ¿recuerdan eso que ustedes me preguntaron que a dónde salía eso cuando era la suma de enteros y demás? ¿Recuerdan estas letras? ¿Sí o no? Que esto era lo que ustedes utilizaban para poderse guiar para hacer la suma, por ejemplo, cuando los números estaban en paréntesis, ¿ya lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, ahora sí les voy a explicar de dónde sale eso. Yo les dije, cuando esté explicando una cosita de multiplicación, les voy a decir. Pues resulta que esto sale de la multiplicación de más por más, más. Por eso nos da este resultado. ¿Listo? Ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Cierto? Ahí sale ese más por más, pues nos da más, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, acá hay un menos y acá hay un menos, ¿cierto? Si yo multiplico eso menos por menos, me va a dar más, porque si recordamos, signos diferentes nos da positivo, ¿cierto? Hasta ahí claros, ya vimos cuando son signos iguales, ¿sí? Y para que quede, de pronto ustedes entiendan de dónde sale esto, que les mostré hace más de 15 días o hace 15 días. ¿Listo? Ahora tenemos más y menos, ¿cierto? Son signos diferentes. Más por menos, el resultado es menos, ¿cierto? Y lo mismo, acá tenemos menos por más, ¿cierto? Yo hago esa multiplicación de esos dos numeritos, de esos dos signos, perdón, y el resultado me va a dar negativo. Es de ahí donde sale menos A. Listo, eso lo quería decir para que recordaran esa parte, para que les quede más claro tal vez cómo hacer esos ejercicios de suma y de resta. ¿Listo? Permítame. Ahora vamos para la división de números enteros. ¿Listo? La división de números enteros. División de números enteros, para dividir enteros debemos tener en cuenta lo siguiente. Dividir los números, ¿cierto? Sí, hacemos la división de los números y luego aplicamos la ley de la regla de los signos para la división. Si nos damos cuenta, más dividido más, el resultado es más, como lo tenemos acá. ¿Listo? Exactamente igual que la multiplicación, ¿sí? Acá, menos dividido menos, ¿cierto? Nos va a dar más, ¿cierto? Más dividido menos nos va a dar menos y menos dividido más nos va a dar menos. ¿Listo? Igual que en la multiplicación, pero en este caso es división. ¿Listo? Entonces vamos a los ejemplos. Permítame, vienen una serie de ejemplos acá. Entonces, lo mismo. Acá tenemos la división de números enteros. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer, chicos, es multiplicar los números, ¿cierto? Acá tenemos el primer número, el 24, ¿cierto? Y el 24 lo debemos dividir en 3. ¿Listo? Dividiendo, división. ¿Listo? 24 dividido en 3. ¿Sí? Yo hago esa operación. Lo primero que yo debo hacer es la operación. Entonces yo digo 24 dividido en 3 es 8. ¿Listo? Porque 8 por 3, 24. Para que de pronto les quede más claro. ¿Listo? 24 dividido en 3, 8. ¿Cierto? Y si aplicamos la ley de los signos, ¿cierto? Tenemos signos iguales, lo cual nos da que el número queda positivo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos para la siguiente. La siguiente tenemos 20, ¿cierto? ¿Cierto? 20 dividido 5, ¿cierto? Si yo divido 20 en 5, eso nos va a dar 4, que es el número que tenemos por acá.
¿Listo? Nos da 4, ¿sí? Si yo quiero comprobar esto, pues digo 4 por 5 y nos va a dar 20. Listo, yo ya me preocupé por hacer la división. Yo ya tengo lo demás. Ahora me preocupo por los signos. Resulta que este tiene menos y este tiene menos, ¿cierto? Y si yo digo menos por menos, el resultado me va a dar más. ¿Listo? Ahí para que quede claro. ¿Ok? Ahora, vamos para el siguiente ejercicio, el de abajo. Voy a borrar esto de acá. Listo, voy para el siguiente. Tengo 14 y tengo 2. Tengo que hacer la división de esos dos números, entonces digo 14 dividido en 2, eso me va a dar 7, ¿cierto? Que es el resultado acá, acá está la división de esos dos números, ¿sí? Y ahora sí me preocupo nuevamente por los signos. Ley de signos me dice que más dividido menos, ¿cierto? Me va a dar menos, que es el resultado que tenemos acá. ¿Listo? Procedo a hacer el último. ¿Listo? Entonces me dice divida menos 16 más dividido en 2. Entonces, yo digo, primero hago la división, ¿cierto? 16 dividido en 2 me da 8, ¿cierto? Y digo, menos dividido más, el resultado me va a dar menos, ¿cierto? Ahí vemos que signos diferentes, el resultado es menos. ¿Claros hasta acá? Listo. Chicos, No, ¿cuál te quedaste? cuando usted dijo que para la comprobación de la división, que se Ah, ok, multiplica, pero no pues, entiendo. tú tienes una división, ¿cierto? No, pues en este caso haces la división normalita. Por ejemplo, vamos a esta parte, 24 dividido 3, el resultado es 8. Si tú quieres saber si está bien, tú multiplicas 8 por 3 y 8 por 3 nos va a dar 24. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Lo mismo, vamos con Ah, esto. ya entendí. 20 dividido 5, ¿cierto? Eso nos va a dar 4, ¿cierto? Si yo multiplico 4 por 5, pues nos va a dar 20. ¿Listo? Ahí para que lo tengan de pronto en cuenta. ¿Ok? Chicos, si se acaba este Zoom e ingresamos al mismo, ¿vale? Vamos con otros ejemplos. ¿Listo? Que tenemos acá. Permítame. Tenemos, ¿qué número multiplicado por 6 positivo da más 30? Entonces ahí tenemos que buscar un número, ¿cierto? Que multiplicado por 6 nos dé 30. ¿Cuál sería? 5, profe. 5. Sí, señor. El número 5 nos da 30. Tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque si decimos menos 5, ¿cierto? Nos daría menos 30. Y no, él nos está diciendo, yo necesito que me dé 30. Entonces yo digo, 6 por 5, 30, ¿cierto? Ahora, yo necesito hacer una división que nos muestra acá. Si yo quiero dividir 30 dividido 6, ¿cierto? Nos da 6. Acá vemos. Hacemos la división 30 dividido 6, 5, ¿cierto? Y aplicamos ley de los signos, ¿cierto? Más dividido más nos va a dar más. ¿Listo? ¿Es de ahí? ¿Claro ese ejercicio? Vamos para el siguiente. Sí, profe. ¿Qué número multiplicado por menos 5 da más 15? Ya acá tenemos el Profe, menos 5, ¿cierto? ¿Qué 3. necesitaríamos? ¿Un número positivo o un número negativo? ¿Qué dicen ustedes? Número negativo. Número negativo, ¿cierto? Porque el resultado de esa multiplicación nos debe dar 15, ¿listo? Entonces, yo tengo que tener un número negativo, ¿cierto? Y sabemos qué número es. Ya está la respuesta. Ahí. Fácil. Menos 3, ¿cierto? Porque 5 por 3, si yo multiplico 5 por 3, el resultado va a ser 15, ¿cierto? Sí. Y menos por menos, signos iguales, da positivo. Esto para que quede claro esta parte. ¿Listo? Y lo mismo, vamos a mirar el de abajo. 15 dividido menos 5, entonces lo mismo. Yo me preocupo por la multiplicación, por la división, perdón, en este caso es división, acá, para que quede claro. 15 dividido 5, ¿cierto? Nos va a dar 3. Ahora sí me preocupo por la ley de los signos y digo, más dividido menos, eso nos va a dar menos. ¿Listo? Para que quede claro. Volvemos a este